¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren bien. El día de hoy quiero hablarles un poco sobre el tema de análisis de datos. Esto siempre enlazado a la venta de sector retail, que es mi especialidad. ¿Y por qué se los comento? Casualmente estaba eh, buscando cierta información, limpiando, organizando mi información y casualmente me encuentro con un artículo y unas presentaciones que yo había trabajado para, para una capacitación el año pasado sobre análisis de datos. Y vean qué interesante porque esto casualmente lo encuentro el día 19 de enero del 2025, casualmente el día que habían dado como fecha plazo para que TikTok suspendiera sus servicios en Estados Unidos, que casualmente recién escuché una noticia, bueno, de hecho desde ayer estaba escuchando ya las noticias que iban a dar 19 días, 90 días más para que TikTok pudiese arreglar su problema en este país. ¿Qué sucede con TikTok en Estados Unidos? Puntualmente, TikTok es manejada por una empresa china. Esta empresa china, eh, y creo que es una pelea que al final va a ser difícil que nosotros en sí entendamos el punto final o el punto real, porque se transgiversa mucho la información. Pero para comentarles, esta empresa china vende información a China sobre usuarios de TikTok. No se sorprendan, no es nada nuevo. Casi el 90% de las aplicaciones que utilizamos vende información a otras empresas. De hecho, yo conozco una empresa que tengo un par de amigos que trabajan ahí, que es una empresa, no es privada, pero tampoco pública, y vende bastante información a los bancos. Por eso a veces tú dices, ok, ¿cómo un banco se da cuenta dónde trabajo, cuándo trabajo, cuánto gano? Hay empresas que incluso creo que más de alguna vez tú has participado en sorteos de tablets, viajes, laptops. ¿Y por qué ese sorteo? Ah, porque nos llenas tú este formulario con tus datos. Entonces, normalmente nosotros decimos, ok, pues lo veo buen negocio, lleno mis datos y participo en un sorteo, pero en realidad le estás facilitando información a una empresa que probablemente, no estoy diciendo que todas, pero probablemente esa información la va a vender en el futuro. Pero bueno, esto solo es de introducción. ¿Y por qué te lo decía? Recuerdo que mi presentación eh, iniciaba hablando sobre eso. ¿Quiénes no han visto bueno, que ya podríamos decir que es una saga, en realidad son dos películas, creo que tres, si mal no recuerdo, tres películas de Mad Max? Esta película que habla sobre que recién 2024 hubo podríamos decir, la segunda película que en realidad unos decían la segunda, otros las terceras, porque hay una todavía más antigua que habla sobre esto, y es una película de una guerra que se desarrolla en el desierto. Según la película, según la temática, son muchos años adelante o muchos años en el futuro, y se habla de algo bien interesante, que la guerra en el futuro no va a ser una guerra sobre, eh, podríamos decir, territorio, o muchos dicen, no, la guerra va a ser de petróleo, pero otros dicen que la guerra en el futuro va a ser por agua. Esto gracias al desgaste que producimos o que generamos en el medio ambiente, fuentes de aguas naturales, agua dulce, cada vez son menos. Entonces, muchos dicen la guerra en el futuro va a ser por el agua potable o agua dulce, como le quieran llamar. Pero si no nos vamos tan lejos, actualmente en el presente estamos viviendo una guerra, y parte de que hayan cancelado TikTok o que quieran cancelar TikTok en Estados Unidos es por eso, es por una guerra. Actualmente la guerra que nosotros estamos viviendo es guerra de información, una guerra sobre datos. ¿Por qué? Porque los datos son muy importantes. Y sobre eso les quiero hablar hoy. Y vamos a ver,
una pequeña introducción de qué tipo de datos son los que se manejan y cómo nosotros podríamos utilizar estos datos adecuados o adaptados a la venta del sector retail. Ok, el día de hoy el video va a ser un poquito más extenso porque hay bastante información por ver, pero vamos a iniciar, como siempre les pido, suscríbanse a mi canal, denle me gusta al video, es completamente gratis, compartir, darle me gusta, no te cuesta absolutamente nada y me ayuda a poder seguir generando más videos de este tipo. Aparte, compártelo con tu equipo de venta para que puedan utilizar esta gran herramienta. Mira que este video, y por eso va a ser un poco extenso, porque aquí vamos a ver una gran parte de mis métodos de ventas, TBV. Vamos a ver una gran parte de este método de ventas que yo se los voy a dar completamente gratis. Así que compártanlo con su equipo de ventas para que lo puedan poner en práctica. Muy bien, hablando de ventas en el sector retail y los tipos de datos, porque vamos a mancomunar esto, y también las técnicas, muy importante, técnicas de análisis para data del sector retail, y puede ser la implementación y el uso, perdón, de este tipo de información. Ok, hablando de análisis de datos en el sector retail, algo muy interesante, muy importante, es que es comprender qué es análisis de datos adaptado al sector retail y cómo adaptarlo a las ventas del sector retail. El análisis de datos es un proceso sistemático que implica la recopilación, muy importante, hablamos palabra sistemática y recopilación, organización e interpretación de los datos para comprender objetivos o patrones, tendencias, relaciones y significado. Eso es el análisis de venta en el sector retail. Algo bien importante es que debe de ser sistemático, o sea que se va a hacer periódicamente. También se debe de organizar. Y al final, dentro de esos objetivos, pues, es descubrir patrones para poder tomar decisiones. Eso es el análisis de datos en el sector retail. Si ven, lo podemos acoplar fácilmente a tu departamento de ventas. ¿Por qué? Porque es importante que ellos sepan cuáles son los comportamientos del consumidor. Eso lo vamos a ver más adelante. La importancia del análisis de datos es porque te ayuda a tomar decisiones. Es muy importante para tomar decisiones. Si tomamos decisiones sin analizar datos, vamos a caer en graves errores. Y no solo eso. Más adelante vamos a ver un tema muy importante cuando estemos viendo los pasos que debemos de seguir para cada uno de los métodos. Vamos a ver un tema muy importante que debemos de tomar en cuenta y no dejarlo pasar por alto. Y pues, ¿por qué no vemos un par de casos de éxito? Porque estoy hablándoles de que la información, que la guerra y que todo esto es una guerra por información, por data, ¿qué tan importante es? Veamos un par de casos de éxito, hablando de empresas que han dado grandes saltos y que son muy fuertes, que son potencia a nivel mundial, y esto ha sido gracias a el análisis de datos. Ok, hablemos un poquito de Spotify. ¿Quién no tiene Spotify en su dispositivo móvil? ¿Quién no lo utiliza? Ellos utilizan bastante el tema de análisis de datos. ¿Por qué? Porque de esta manera ellos pueden personalizar las recomendaciones. Las recomendaciones que utiliza Spotify, sí, amigo, no son al azar, no son por tendencia, son dependiendo a lo que tú utilizas. Si nosotros, por ejemplo, venimos y le decimos a alguien que no es muy allegado a nosotros, que nos muestre o que nos deje ver sus recomendaciones en Spotify, vamos a ver que son muy diferentes o muy distintas a las que nos recomienda a nosotros. ¿Por qué? Porque tal vez el tipo de música que él utiliza o que él escucha es muy diferente. Y es que sí, tiene que ser diferente la recomendación por o dependiendo el tipo de música que tú escuchas. Entonces, esa es una gran, pero es una muy, podríamos decir, herramienta que ha utilizado Spotify, el análisis de datos. Sale una nueva canción al mercado
¿qué canción es la que tú buscas? ¿Tú buscaste esa nueva canción? ¿En cuánto tiempo la buscaste? Salió hoy domingo, por ejemplo, por decir, y tú la buscaste hasta el jueves. ¿Por qué la buscaste hasta el jueves? ¿Qué tanto te interesa? ¿Qué tanto la quieres escuchar? Salió el domingo y tú desde el sábado estabas buscando la canción de tu artista favorito que iba a lanzar un nuevo disco. Toda esa información Spotify la utiliza para saber cuál es la canción que más próxima o en cuál deben de invertir más y en cuál es la que te debe recomendar, qué tipo de playlist utilizar. Todo ese tipo de información Spotify lo utiliza para poder brindarte información sobre o referirte música que va a ser de tu preferencia. ¿Te has fijado que rara vez Spotify te lanza una canción o te sugiere una canción y tú, no, no me gusta, o no, nunca escucharía esto? No, mínimo probablemente la escucharías y probablemente la escuches por curiosidad o diferentes temas. Entonces, no es al azar, esto es análisis de datos. Ok, otra caso de éxito es Sara. Sara hace un análisis de datos muy intensivo sobre las tendencias de la moda. Y ya estamos hablando de que Sara le pone un poquito de inteligencia artificial y Big Data. Esto pues, Sara es una empresa a nivel mundial muy reconocida y siempre está ahí. Siempre son uno de los principales que pues utiliza mucho el tema de análisis de datos para poder estar siempre en tendencia, siempre a la moda. ¿Qué le gusta a esta generación? ¿Qué no le gusta? De lo que está a la moda, ¿qué le podría gustar? ¿Qué le podríamos ofrecer? Incluso utiliza mucho el análisis de datos para el tema de precios, así como lo escuchas. Los precios de Zara no son al azar, si bien es cierto, ellos ven temas de margen, ven temas de costos, ven temas de utilidades, pero también utilizan el análisis de información para poder sacar o lanzar sus precios al mercado. ¿Qué precio es el que deberían de utilizar? ¿Con qué tipo de producto? ¿En qué tipo de target? Toda esta información la utiliza Sara. Por eso lo estoy tomando como un análisis lo estoy utilizando como un caso de éxito. Otro caso de éxito, y volvemos al tema de las redes sociales, otro caso de éxito de análisis de datos es Facebook. Facebook utiliza mucho el tema de análisis de datos para segmentar campañas y anuncios que lleguen a las personas indicadas. Por ahí yo les podría decir que tal vez le falta un poquito a esto, hablando ya de redes sociales, al tema de YouTube. En YouTube, personalmente, a mí a veces me aparecen mensajes que nada que ver. Sí, tal vez son mensajes que están relacionados de una u otra manera por lo que tú utilizas, por lo que tú usas, pero sí, creo que en lo personal a mí no me han gustado, no me han agradado o no me ha llamado para nada la atención algunos información de anuncios que me ha llegado, pero sí hay unos que me han pegado mucho, tal vez no por lo que yo busco en YouTube, pero sí increíblemente con mi personalidad, van de la mano mucho con mi personalidad. Entonces, todas estas empresas, los streaming, empresas de streaming y estas plataformas de redes sociales utilizan mucho el tema de el análisis de datos para poder ofrecerte contenido, para poder ofrecerte publicidad y tener información sobre tu persona. ¿Dónde viajaste? ¿Qué hiciste? ¿Cuál es la información que usas frecuentemente o que buscas con frecuencia? Toda esta información, estas empresas la utilizan. Hablemos un poquito de Starbucks. Starbucks te podría decir que la ubicación de cada una de sus sucursales o de sus cafés, como les quieras llamar, no es mera casualidad. Hacen un estudio muy fuerte para saber dónde deberían de estar ubicados, incluso a qué país llegar, en qué locales estar, en qué centros comerciales estar. No es porque podríamos decir, ok, es un café. Simplemente lo que tengo que hacer es tratar de estar en todos lados, en todos los rincones. No necesariamente. Tienes que saber estar y en el momento donde estar.
Eso es muy importante. Y esto lo utiliza Starbucks para generar un estudio y que sus cafés estén ubicados de manera muy estratégica. Esto es otro caso de éxito de análisis de venta. Lo estoy viendo así bien superficial, créanme. Si nos ponemos a analizar al detalle, todo el análisis de datos que estas empresas hacen es muy fuerte, muy profundo, pero se me va a extender demasiado el video. Ok, y otro para terminar con análisis de venta es Netflix. El 85% del consumo en Netflix es fabricado a través del análisis de datos. Ellos saben qué tú ves, qué serie es la que tú ves, qué tipo de contenido romántico, musical, psicológico, acción, cómico. Toda esta información ellos la van recopilando y de esta manera ellos saben qué es conveniente sacar o no al mercado, en qué pueden invertir, en qué segmento del mercado van a invertir, qué te pueden ofrecer. Y Netflix, para que lo vean, que es una plataforma mucho más visual que Spotify, es muy similar. Si tú ves, si tú entras a mi usuario de Netflix y se puede ver en un hogar donde hay diferentes usuarios, tú entras a cada uno de los usuarios y vas a ver que las recomendaciones son muy diferentes. Y por ahí yo bromeo con un amigo cuando me manda videos y yo le digo, no, no los abro porque me vas a dañar mi algoritmo. Y sí, esto de los algoritmos y qué es lo que consumimos, podemos hacer que una persona, si tú te empiezas a llevar con personas, por ejemplo, que les gusta mucho la lucha libre, a ti no te agrada la lucha libre y te empiezan a mandar contenido de lucha libre, tú empiezas a consumir contenido de lucha libre. Cuando menos acuerdes, te van a estar ofreciendo las plataformas y redes sociales información o contenido sobre lucha libre. Así es como trabaja el análisis de datos a nivel global. Estamos hablando de la Big Data que utilizan estas empresas, ya sea de streaming, empresas de consumo, empresas de servicio, para poder llegar a ti de una manera muy precisa. Ahora, ¿cómo adaptamos todo esto a las ventas? Ok, para ahí vamos. Tenme un poquito de paciencia porque es muy importante que primero conozcas la introducción, conozcas casos de éxitos para que sepas qué tan importante es que tu equipo de ventas conozca sobre el análisis de datos, perdón. ¿Por qué tu equipo de ventas debería de conocer sobre el análisis de datos y por qué conocer los principales tipos de análisis de datos? Los diferentes tipos de información que van a haber en el sector retail, porque no solamente son datos, tienes que segmentarlos para que puedas llegar a un punto concreto y que tu análisis sea efectivo. Entonces, es muy importante primero que conozcamos esta introducción, por qué la importancia, algunos casos de éxito de empresas muy reconocidas que tienen éxito a nivel mundial y que los utilizan para que nosotros podamos compartir con nuestro equipo de ventas esta información y que ellos estén muy conscientes de qué tan importante es el análisis de datos en la venta de sector retail. Te invito nuevamente, comparte el video, es completamente gratis. Dale me gusta. Compártelo con tu equipo de ventas, compártelo con tus compañeros o familiares que creas que pueda ser de mucha ayuda el hecho de que ellos sepan toda esta información sobre análisis de datos. Ok, los tipos de análisis o los tipos de datos, perdón, en el sector retail. En el sector retail hay diferentes tipos de datos que se pueden tomar en cuenta al momento de analizar. ¿Por qué es importante que los segmentemos y que los conozcamos? Si la segmentación en el análisis de datos es buena, tu análisis va a ser buena. Si la segmentación es mala, tu análisis puede fallar o puede tener mayor porcentaje o mayor tendencia a un fallo. Entonces, es muy importante que el análisis de venta esté muy bien segmentado con los tipos de datos. Entre ellos, los más, no los vamos a ver todos, son muchos, pero entre ellos, los más comunes o los principales
los de base. Uno de ellos va a ser el dato de venta. Datos de venta, estamos hablando volumen de venta, el ticket promedio, unidades de venta, las ventas por categoría. Muy importante que lo manejemos. Luego de ello podríamos ver datos de inventario. En datos de inventario pues podemos ver niveles de stock, rotación de inventario, quiebres de inventario. Otro de los datos de análisis de venta para el sector retail, uno de los tipos de datos es datos de clientes. Perfil del comprador, frecuencia de sus compras, el comportamiento del cliente, comportamiento postventa del cliente. Todo ese tipo de datos es muy importante. Y todas las empresas, hay muchas empresas que pagan por este tipo de información. Hay otras empresas que llegan a tener ese tipo de información, pero no lo utilizan. Una vez recuerdo que iba entrando a un centro comercial con un gran amigo, al que aprecio mucho, y recién en ese centro comercial habían cambiado todo su mecanismo o toda su logística de estacionamiento, donde te facilitaban a ti como cliente, te daban un ticket a la entrada, lo normal, pero te facilitaban el hecho de decirte en qué área o en qué segmento habían más estacionamientos disponibles. Te estoy hablando hace muchos años atrás. Creo que esto que te estoy hablando ya tú lo ves como normal. La mayoría de centros comerciales lo tiene. Bien. Pero él me hacía un comentario. Dime, esto es, o sea, es una gran fuente de información para el centro comercial. No sabemos si la utiliza o no, pero ponte a pensar. Si incluso hay centros comerciales donde en el ticket, si tú no te has fijado, fíjate, en el ticket aparece el número de placa de tu automóvil. Entonces, ellos tienen la data, qué automóvil entró, qué día ingresó, cuánto tiempo estuvo, con qué frecuencia tú llegas y cuánto tiempo, cuál es el tiempo promedio que tú vas y estás en ese estacionamiento. Probablemente muchos digan, ok, no me había puesto a pensar, pero qué miedo. Pero al final es información que ellos pueden o no utilizar. Ya una vez teniendo ese dato, ya pueden ir más allá a ver qué tipo de automóvil utilizas. ¿Es una camioneta? ¿Es un sedán? ¿Es un pick-up? Todo ese tipo de información. Si pagas con tarjeta, tu ticket de parqueo, ya van a tener todavía más información, porque pueden ver si esa misma tarjeta pagó en un centro, en un establecimiento del centro comercial. Si fuiste solo por comida, si fuiste por comida, fuiste al banco, si fuiste al banco y aparte del banco, fuiste a alguna tienda a comprar ropa o alguna tienda por departamento. Toda esa información. ¿Ven cómo, qué tan importante? Y por eso les digo, lo que estamos viviendo actualmente con TikTok y Estados Unidos es parte de una guerra comercial entre Estados Unidos, China, y una guerra por la data. Otra de las datas, me había desviado un poco, discúlpenme. Otro de los tipos de datos que se ve en el sector retail es el dato de la competencia. Eso es muy importante, saber qué tiene tu competencia. Comparación de precios, promociones, participación en el mercado, qué es lo que más vende, qué es lo que menos ha vendido, cómo tienen sus inventarios. Todo eso es información que se puede utilizar en el sector retail. Tiempos de entrega. Ven qué interesante y que a mí me emociona hablar sobre análisis de datos. Lo siento y creo que tal vez el video lo hacemos lo vamos a hacer en partes porque es una información muy extensa y hasta el momento lo que hemos visto es el concepto, la introducción y por qué la importancia del análisis de datos. Vimos un par de casos de éxitos y es lo que voy a la carrera. Y actualmente vimos los tipos de datos que puedes recopilar. Esto para que los puedas segmentar. Recuerden, el éxito en el análisis que vas a hacer mucho tiene que ver con la segmentación de datos. Tienes que saberlos segmentar. Ok, para ir terminando, te voy a dar 3 tipos de análisis de datos que se pueden implementar en el sector retail para que tú lo puedas adaptar a tu equipo de venta, que tu equipo de venta
lo pueda adaptar a su método para poder vender. Recuerda, si quieres saber todavía más a fondo, si quieres saber cómo tu equipo puede implementar cada una de estas técnicas de análisis de datos, puedes contactarme para que yo pueda compartir con tu equipo de ventas el TBV de las ventas, este método que es un método que lo he ido trabajando. Recuerden, llevo 16 años de experiencia en el sector retail, en departamento de ventas, ventas por retail. Ya vamos sobre 17 años trabajando con diferentes equipos de diferentes países y con ahí varias certificaciones de manera nacional e internacional. Ok, y aquí voy a compartir contigo 3 técnicas de análisis de datos para que puedas implementar en el sector retail. Número 1 es análisis descriptivo. El análisis descriptivo, como definición, describe qué ha pasado tiempo atrás usando datos históricos. Si lo queremos adaptar a tu equipo de venta, con el análisis descriptivo, tu equipo de venta podría identificar qué vendió el año pasado, qué mes fue el que vendió más, qué método utilizaron los clientes que le compraron, qué tipo de producto compraron, con qué tipo de producto complementaron e hicieron el cross-selling. Toda esta información a través de un análisis descriptivo. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo podemos implementar un análisis descriptivo? Ok, número 1, recolectemos el dato de ventas e inventarios. Importante, limpiemos y organicemos. ¿Por qué les digo esto? Y anteriormente habíamos hablado mucho de la segmentación. Es importante segmentar para tener un análisis de datos asertivo. Pero aparte de segmentar, es muy importante limpiar y organizar los datos. Si tú no limpias y organizas los datos, estarás invirtiendo tiempo en un análisis, energía en un análisis que no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque no limpiaste y organizaste los datos. Ese es el paso número 1, podríamos decir. Porque si bien es cierto, está el tema de conseguir la información, tener la información, sí. ¿Tengo que saber segmentar la información? Sí. Pero si tú no haces una limpieza y una organización de tus datos, cometerás graves errores que pueden costarle millones a tu empresa. Pueden costarle miles a tu negocio. Puede costar la cabeza de muchos integrantes de tu equipo y tal vez personas muy buenas, muy capaces, como digo yo por ahí, buenos prospectos a desarrollar. Pero como se hizo un mal análisis de venta, los llevarás al fracaso. Entonces, muy importante, limpiar y organizar los datos. Número 2, herramientas que puedes utilizar. Usa herramientas como Excel, que es de lo, suena raro, pero ya, utilizaré la palabra Excel, que es de lo más común, porque no es básico. Excel no es básico, es una gran herramienta, muy práctica, muy común. Varias empresas lo utilizan. La ventaja aquí es que independientemente a dónde vayas, Excel es, podríamos decir, un lenguaje universal. Entonces, vas a poder utilizarlo en cualquier computadora. Lo básico de Microsoft, Excel, lo puedo leer. Hay otras plataformas muy interesantes como está Power BI, que es muy buena, a mí me encanta, muy limpia, pero no se utiliza mucho a nivel mundial, hablándolo ya. Si vemos segmentación de empresa por empresa, sí, a nivel mundial se utiliza Power BI, pero el tema es que no todas las empresas lo utilizan. Es más fácil que encuentres una empresa que utilice Excel a una empresa que utilice Power BI. Luego está Google Sheets también, que lo puedes utilizar para la lectura de análisis de datos. Muy buena herramienta de Google. Eso son de las 3 que yo te podría recomendar. Hay muchas más. Hay empresas que utilizan las suyas propias, pero siempre tiene que haber una moneda de intercambio. Y en este caso aquí es donde yo te digo, está Excel, pues, que es como hablar del dólar. Tú vas a viajar o hablar actualmente del dinero digital, como las tarjetas.
Anteriormente tú viajabas y tú estabas, ok, tengo que cambiar de la moneda de mi país, cambiarlo a moneda, si voy a Guatemala, al quetzal, si voy a El Salvador, tengo que cambiarlo a dólar, y así voy a Honduras, tengo que cambiarlo a lempiras. No, actualmente está el dinero digital, las tarjetas, donde tú vas con tu tarjeta internacional y no importa dónde vayas, un POS te la lee, te cobra y ya pues tú te arreglas directamente con el banco, pero no tienes que ir a casas de cambio a cambiar dinero. Entonces, eso es muy, muy interesante, el hecho de que Excel viene a representar como esa moneda digital. Tú vas a utilizar, por ejemplo, Power BI. Por lo general, la información que tú vas a utilizar ahí es una información que viene de Excel. Si no, le voy a hacer un trabajo, trabajo con una plataforma completamente diferente que la empresa paga, pero cuando quiere generar reportes, lo va a generar en Excel. Y de ahí tú tomas la información de Excel y así sucesivamente. Me lo preguntan a mí, yo me quedo con Excel por los momentos. Ok, y luego pues generar la presentación. Ese es el tercer paso para poder presentar y ya una vez eh, limpiando, recopilando y limpiando la información, trasladándola a una plataforma de las que ya habíamos. Ahora veamos un poco sobre la siguiente técnica de análisis de datos. La siguiente técnica de análisis de datos es análisis predictivo. El análisis predictivo usa modelos de datos históricos para predecir resultados futuros. Es decir, el anterior yo podía analizar qué sucedió, pero vean cómo se van enlazando. Cuando yo ya tengo la información de qué sucedió y cómo sucedió, puedo analizar qué va a suceder. Por ejemplo, les decía yo, ya haciéndolo caer a las ventas retail. El análisis ¿cómo se llama? Descriptivo, perdón. El análisis descriptivo me indica puntualmente qué fue lo que sucedió tiempo atrás. ¿Qué vendí? ¿Con qué precio lo vendí? ¿Qué método fue el que utilicé? ¿Qué cross-selling logré hacer con este tipo de producto? ¿En qué temporada me compraron más? Todo eso lo puede hacer tu equipo de ventas. Ahora, el predictivo, gracias al descriptivo, yo puedo ir y decir, ok, el año pasado el producto que más se vendió fue el producto X y el cross-selling que hicimos con el producto X fue el producto T y fue en el mes de junio. Entonces, ok, entonces yo me tengo que preparar con el producto X y con el cross-selling del producto T para el mes de junio, porque ese mes yo voy a tener un alza o se me van a disparar las ventas del producto X e incluso lo puedes utilizar para generar tus metas. Ok, el año pasado vendimos 500 piezas del producto X, este año yo quiero tener un crecimiento de tanto, pero no lo voy a hacer lineal, voy a ver en qué mes se vendió más el producto X, en qué mes no se vendió, por qué no se vendió, si vendimos ese producto o dejamos de vender el producto X, ¿qué pasó con el resto de productos? En realidad estamos ante un mes bajo o estamos ante un mes donde nosotros como empresa decrecimos. ¿Qué pasó con la competencia y el producto X ese mes que a mí me fue bien? ¿O qué pasó con la competencia y el producto X ese mes que a mí me fue mal? Y de esta manera ver qué podemos hacer o cómo nos podemos preparar para el año en curso o los meses que vienen, a futuro. Toda esta información y vea qué bonito es el análisis de datos y qué extenso es, porque podemos seguir viendo más información y si nos ponemos creativos y si tuviésemos aquí la información y tuviésemos aquí las herramientas, crean lo que se nos surgen más preguntas. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y cada pregunta viene con una respuesta, lógicamente. ¿Cómo generar este análisis de dato predictivo? Paso 1,
Identificar las variables claves, esto es muy importante y era lo que les decía, no todo debe de ser lineal. En las ventas no todo es lineal. Esto lo tienen que tener muy en cuenta si trabajan con equipos en el sector retail. Las ventas en el sector retail no son lineales, por eso es muy importante el análisis de datos. Luego de identificar las variables, muy importante, las estacionalidades, promociones, lanzamientos de nuevos productos, es muy importante que los tengamos bien marcados. ¿Por qué? Probablemente cuando hacemos el análisis descriptivo, queremos saber qué sucedió. Eso nos va a arrojar cierta información. Probablemente en el mes de julio, en algunos países es fuerte, en otros países es bajo, pero ¿qué pasa si yo veo que mi producto X se vendió muy bien y es un mes bajo? Tengo que ver tema de estacionalidades, temporadas, por ejemplo, se los pongo así, quienes sus, vamos a hablar, un ejemplo, bebidas, bebidas alcohólicas. Por ejemplo, si yo trabajara para bebidas alcohólicas y veo que mis ventas se dispararon en el mes de diciembre del año 2023, si no me equivoco, no, perdón, año 2023, no lo tengo claro ahorita, pero para que se hagan una idea, yo tengo que ver qué sucedió. Sí, es diciembre, es normal, se disparan. No, pero se me dispararon al 300%. Ok, ¿qué sucedió? Revisamos y nos damos cuenta que fue temporada de mundial, temporada de fútbol, aparte de la temporada de diciembre, fin de año, las fiestas. Tengo que tomar en cuenta que hubo temporada de fútbol y tal vez el consumo de bebidas alcohólicas se mantuvo o fue más lineal. Si así lo quiero ver más a detalle, me doy cuenta que el día, les estoy diciendo días X, no tengo la información a mano, el día martes, que era un 7 de diciembre, las ventas se dispararon increíblemente. Ah, es que era diciembre. No, es que era temporada de fútbol también y ese día había un partido importante y muchas personas se reunieron con sus amigos y compartieron. Entonces, ¿ven qué importante es el análisis de datos? ¿Por qué? Porque si yo para ese día, el 2025, que no es temporada de fútbol en diciembre, de hecho, si hablamos de fútbol, soccer, hay ligas que se detienen o que tienen un parón en esas temporadas y yo quiero que mi equipo de ventas tenga un incremento en ventas ese día jueves 7, tomando como que todos los jueves 7 de diciembre el aumento de las ventas. No va a suceder. ¿Por qué? Porque fue un día especial. Por eso es muy importante promociones, lanzamientos, estacionalidades, fechas importantes, y no lo tomemos solo a la alza, veámoslo hacia abajo. ¿Qué pasa si un día, por ejemplo, hubo una protesta, una marcha en mi país y hubo un paro a nivel nacional? Y yo quiero poner, fue un 3 de agosto, estoy dando fechas X, y yo quiero, ese día solo se vendieron 10 productos X, y yo este año quiero poner de meta, ok, voy a tener un crecimiento, voy a poner 12 productos X. Va a ser una meta mal elaborada. ¿Por qué? Tengo que tomar en cuenta que anteriormente, para esta fecha, hubo un paro a nivel nacional. Entonces, probablemente yo pueda vender más. Pero si no estoy elaborando bien mi análisis de datos, las estrategias y las decisiones que tome van a fracasar. Como paso número 2, aplicar estas técnicas de estadísticas en herramientas de Google. Puede ser Data Studio, es muy buena. Hay una que se llama Table, si no mal recuerdo, que es para identificar los patrones de venta. Muy interesante, la verdad. Tú ingresas la data y ellos te van dando la información. Y así utilizamos la tecnología de manera más práctica. Esto para que no se nos salten ahí algunos detalles, pero siempre tenemos que darle bien la información. Eso no es negociable. Siempre limpia, organiza tu información antes de
ingresarla a cualquier plataforma. Y luego de eso, ya para ir terminando, vamos a hablar, ya se me está diciendo como de 1 hora el video, lo voy a hacer en partes. Recuerda, por favor comparte, dale me gusta, no cuesta nada, es completamente gratis. Ok, y para terminar, vamos a hablar un poco sobre el análisis, que me encantó mucho, que le llaman RFM. Frecuencia, perdón, recencia, frecuencia y valor monetario. Esto lo puedes adaptar muy bien a tu equipo de ventas. ¿Cómo lo puedes adaptar o por qué lo deberías de adaptar a tu equipo de ventas? Veamos la descripción. RFM nos va a dar información muy detallada del comportamiento de nuestros clientes. Tu equipo de venta lo debe de manejar al 100. Primero, como definición, pues clasifica a sus clientes según su comportamiento de compra, básicamente. Como paso 1, debemos de recopilar los datos de los clientes como fecha de la última compra, ahí es cuando hablamos de recencia, hace cuánto me compró, qué me compró, número de compras que realizó, cada cuánto las compra, de qué valor fue la compra, cuál fue su valor de cada una de las compras y en general. Por ejemplo, podríamos sacar información, ok, hay un cliente que me compra muy bien el producto X, pero me lo compra cuando está a este precio. Cuando está a este precio me compra, pero me compra menos. Y cuando está a este precio definitivamente no me compran. ¿Ven qué bonito y qué interesante es el análisis de datos? Es un tema extenso, podríamos pasar horas, horas y horas. Por la naturaleza del video no tengo la información, pero podríamos hacer todo este tipo de análisis con información y verán que es todavía mucho más satisfactorio. Como paso número 2, aparte ya de pues recopilar los datos como frecuencia de compra, fecha, cuánto me compró, cada cuánto me compra, asignar puntaje a cada uno de los clientes según su función o comportamiento, eso es muy importante, para que podamos segmentar nuevamente. Ya en este caso estamos hablando de la segmentación de clientes. ¿Cómo lo puedes adaptar a tu equipo de ventas? Ok, por ejemplo, yo compré un celular y compré mi celular y no le compré cobertor. ¿Qué pasa si tu equipo de ventas maneja muy bien el tema de análisis de venta y hace este tipo de análisis? Germán fue, me compró un nuevo celular hace 2, 3 días, no me compró cobertor. Voy a buscar información o cobertores que estén a precios especiales y le voy a mandar información al WhatsApp, por ejemplo. Señor Germán, paso a saludarlo. Espero que la configuración de su smartphone o que su smartphone esté cumpliendo con las expectativas. Mire, aprovechando, le quiero comentar, o veo que no llevó cobertor para su dispositivo, es importante que lo proteja. Ya, tema de venta, que lo podemos ver más en el TVV de las ventas. Y me ofrece un cobertor para mi dispositivo. Pero esto es gracias al análisis de datos, porque si él no tiene o no sabe manejar análisis de datos, si tu equipo de venta no sabe manejar análisis de datos, va a empezar a bombardear de información, algo así como el email marketing que utilizan muchas empresas. Yo en la certificación retail le hacía a uno de mis maestros, le preguntaba qué opinaba del email marketing. Yo le decía, a mí no me agrada, siento que no es funcional. Porque, dígame, ustedes van ahorita a su correo Gmail, ¿cuántos email marketing tienen que no abrieron y que nunca van a abrir? Y cuando su cuenta les dé una alerta de que está por llenarse, van a ir y van a empezar a borrar todos esos email marketing que no han leído. ¿Por qué? Porque no hacen una buena segmentación.
si ellos elaboraran una buena segmentación, es como, por ejemplo, ¿hace cuánto ustedes pasaron por un local y les dieron un volante? ¿Qué hicieron con ese volante? ¿Dónde terminó? En la mayor parte de, de consumidores o transeúntes por un lugar, toman el volante para no verse descorteses, lo arrugan, lo tiran a la basura. No leen, no saben de qué se trata, tal vez vieron al muchacho que tenía el logo de la marca o ok, es de tal cosa. No me interesa. Segmentar es muy importante para no tirar el dinero a la basura. Lo mismo que estamos haciendo con los análisis de datos, segmentar para poder ofrecerle al cliente algo que sí le llame la atención. Si yo compré este celular y sabemos que es una marca que no implementa colocarle cargador al cliente y que tal vez el cliente no compró su cargador, probablemente ya a los 2 días de utilizarlo yo digo, pues estoy con mi celular nuevo y con este cargador viejito. ¿Por qué no mandarle o cada cuánto cambio yo mi dispositivo móvil? Todo esto es gracias al análisis de datos, pero tu equipo de venta debe de saber manejar y tener conceptos claros de análisis de datos. En este caso, pues, hablándoles de el RFM, que a mí ese me encanta porque aquí podemos ver qué cliente compra cada cuánto compra, qué tipo de compra hace, a qué precio la hace, cuál es el cross-selling más común que utiliza, cuál es el cross-selling que nunca ha utilizado, porque de esta manera llega el cliente de toda la vida o yo me quiero acercar al cliente de toda la vida que siempre me compra un celular pero nunca compra un cobertor y yo quiero hacer un cross-selling de celular y cobertor. Crea más bien un ambiente de negatividad en el cliente. Entonces, es muy importante el análisis de datos para el sector retail y para tu equipo de ventas. Bueno, por el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí, un video completamente largo. Se me fue la pila de la lámpara LED que utilizo para mejorar un poco la iluminación. Y pues, si quieren saber más información, si quieren saber en qué se trata el método TBV de las ventas, cómo puede implementarlo su equipo de venta, contácteme, yo con mucho gusto estaré compartiendo con ustedes. Me gusta compartir la verdad, todas estas vivencias, todo esto que día a día, pues para mí es un hobby, créanlo realmente, poder compartir, poder dar un poco de lo que yo enseño y créanlo que al hacerlo yo aprendo mucho también. Esa es una de mis principales ganancias al momento de compartir con ustedes en estos videos y me gustaría compartir personalmente ya sea con ustedes, con su equipo de venta, así que no tengan pena, contáctenme, me pueden escribir ya sea en los comentarios, si no me contactan vía correo, que yo con mucho gusto les podría compartir información. Así que dale me gusta, comparta, eso es completamente gratis, no pierdes absolutamente nada. Al compartir, compártelo con tu equipo de venta, compártelo con personas que creen que les va a servir este material para que cada vez podamos recibir mejor servicio. Recuerden que al tener gente altamente capacitada, tú vas a un restaurante, te van a servir mejor, tú vas de compras a un comercio retail, te van a servir mejor si estas personas están realmente capacitadas con información de calidad. Y no solamente información de calidad, información que se vive a diario. Todo esto que te comparto no es algo que yo lo aprendí en su momento y que te estoy compartiendo, no. Es algo que lo vivo día a día. Así que nos vemos en un próximo video. Pilas. Activen la campanita, denle me gusta, sigan en mi canal porque tengo información. Si ustedes se dedican al sector retail, son supervisores, gerentes de alguna tienda, vendedores, o simplemente les apasiona esto de el marketing y el sector retail, sigan mi canal porque estoy preparando algo muy, muy fuerte, muy grande y mucho más extenso que esta serie de videos de análisis de datos.